Bienvenidos, en este video veremos las herramientas cuadrícula y selección de perspectiva. Veremos cómo activar la cuadrícula de perspectiva, de qué elementos se compone, y veremos cómo se modifica y usa para crear objetos en perspectiva. ¡Comenzamos! En esta versión de Illustrator tenemos herramientas de reciente creación que facilitan el dibujo en perspectiva. Los dibujos en perspectiva simulan la vista que los objetos tienen en la realidad, donde los objetos más alejados se ven más pequeños, dando una sensación de profundidad en la imagen, en contraste con las ilustraciones, donde todos los objetos se hallan en el mismo plano frontal. Estas herramientas son la cuadrícula de perspectiva y la herramienta selección de perspectiva. La cuadrícula de perspectiva es básicamente este conjunto de líneas en pantalla dispuestos de acuerdo al número de fugas deseados para la elaboración de una ilustración en perspectiva. De manera predeterminada nos muestra este esquema de líneas con dos puntos de fuga. Pero como veremos en un momento, hay otros dos esquemas. Veamos sus elementos. Arriba a la izquierda tenemos el selector de planos. Al hacer clic sobre este widget podemos activar un plano, el plano izquierdo, el plano derecho o el plano horizontal, que es el piso, digamos. Esto es importante porque, como veremos en un momento, los objetos que dibujamos se crean sobre el plano activo. Después tenemos el punto de fuga izquierdo, que es este punto, en donde también, como vamos a mostrar, se puede desplazar. Luego tenemos el punto de extensión de cuadrícula vertical, con el que podemos modificar la altura. En el menú Ver tenemos cuadrícula de perspectiva. Aquí podemos activar o desactivar otro elemento, que es el de mostrar las reglas de perspectiva, que son estas. Lo voy a desactivar y ahorita vamos a entrar, por supuesto, al menú. Luego tenemos el punto de fuga derecho. Ya vimos el izquierdo. Por simetría, el derecho es este. Luego la línea del horizonte. Como el resto de los elementos, podemos desplazar esta línea libremente para ubicarla donde mejor nos convenga. Tenemos otra línea que muestra el nivel del suelo, que nos permite desplazar todo el esquema y, por supuesto, definir dónde comienza el suelo de la perspectiva que vamos a dibujar. Luego, cada plano tiene un control para definir su extensión. El del lado izquierdo está aquí y el del lado derecho acá. Y tenemos también controles para modificar la ubicación de los planos. Para el izquierdo y para el derecho. Con control Z voy a devolver los planos a su posición predeterminada. Ahí. De manera predeterminada, con este plano de perspectiva, es como si tuviéramos un ángulo de visión exacto de 45 grados. Es decir, es como si estuviéramos parados en el vértice de un ángulo que a izquierda y derecha sus vectores abren formando un ángulo de 45 grados, y a su vez a una distancia específica. Sin embargo, como ya vimos, podemos modificar muchos de estos elementos. Podemos modificar los puntos de fuga, con lo que cambiará el ángulo de visión. Podemos cambiar la altura del horizonte. Cada punto de fuga puede estar en una ubicación distinta, pero no una altura distinta o diferente a la del otro punto de fuga. Veamos los otros dos esquemas de perspectiva. Para ello podemos ir al menú Ver, cuadrícula de perspectiva, perspectiva de un punto, vista normal de un punto. Y esta tiene los mismos elementos, solo que un solo punto de fuga, el cual también podemos modificar, y por tanto un solo plano. Y el otro, que es cuadrícula de perspectiva, perspectiva de 3 puntos, vista normal 3 puntos. El tercer punto se encuentra aquí. Debemos mencionar rápidamente que la cuadrícula de perspectiva solamente puede presentarse en una mesa de trabajo. Si tenemos varias mesas de trabajo y necesitamos
la cuadrícula de perspectiva en una de ellas en lo particular, entonces podemos tomar el control del nivel de piso y llevarla a la mesa correspondiente. Volvamos a la vista normal de 2 puntos. Decíamos que en función del plano activo en el widget de arriba a la izquierda es donde se dibujan los objetos que deseemos crear en un dibujo en perspectiva. Por ejemplo, un rectángulo. Si deseo dibujar en el plano del lado derecho, lo activo en el widget y después creamos el objeto deseado. Usemos el plano inferior. Para trabajar en perspectiva con los objetos que hemos dibujado sobre un plano, utilizamos la otra herramienta de selección de perspectiva. Y con esta herramienta puedo seleccionarlo, pero el movimiento que hagamos está limitado a ese plano. Vamos a darle relleno a este círculo para hacer un poco más claras las cosas. Podemos mover el objeto en ese plano, pero a una distancia perpendicular del mismo. Para ello, teniendo el objeto seleccionado, pulsamos y mantenemos pulsada la tecla 5. Y podemos alejarnos de ese plano sin salirnos de él. Para cambiar un objeto de plano a plano, entonces podemos seleccionar el objeto, pulsar la tecla 1, 2 o 3 para cambiar de plano. El widget arriba a la izquierda nos lo va a mostrar. Y mover el objeto ahora al nuevo plano seleccionado. Si hacemos cambios en las propiedades del plano de perspectiva, como en este caso en donde estoy cambiando los planos, voy a cambiar también la posición de los puntos de fuga, algo como esto. Si hago cambios en esto y quiero guardar esta cuadrícula en lo particular, entonces podemos ir al menú Ver, Cuadrícula de perspectiva, guardar cuadrícula como ajuste preestablecido. De esta manera puedo darle un nombre a mi cuadrícula, establecer sus distintos parámetros, el ángulo de visión, la distancia de visión y la altura del horizonte, y dar OK. Y con esto en este archivo tendré disponible esta cuadrícula en particular. Podemos hacer lo mismo con los 3 esquemas de cuadrícula de perspectiva. Ahora bien, hasta aquí hemos usado la cuadrícula y hemos ubicado algunos objetos. Pero veamos cómo se ajusta esto, digamos, a una perspectiva de la vida real. Voy a cambiar de archivo. Y aquí tengo como plantillas 2 fotografías que he colocado. Veamos cómo podríamos crear objetos que respeten esas perspectivas. Para esto voy a activar la cuadrícula de perspectiva. Tenemos una perspectiva de 2 puntos de fuga que podría adaptarse, digamos, a la imagen de la izquierda. Algo como esto. Intentaría establecer el nivel del horizonte. Podemos ubicar el primer punto de fuga. El segundo. Y vemos que el asunto no resulta del todo adecuado. Es decir, se ve claramente que el plano izquierdo no corresponde al de estos servidores informáticos y el plano derecho tampoco. Esto se debe a que el ángulo de visión de la fotografía no corresponde exactamente a los 45 grados. Podría yo ajustarlo aquí en Ver, Cuadrícula de perspectiva, definir cuadrícula, e ir modificando el ángulo de visión hasta encontrar el punto exacto en el que está tomada la fotografía. No sé, voy a probar con 60 grados. Pudiera servir que la fotografía correspondiera más a ese ángulo. Podría ser. Necesitaría llevarme el punto de fuga para acá. No. En estos casos podría probar hasta encontrar el ángulo exacto, o bien podría dibujar objetos sobre esta fotografía utilizando una cuadrícula de perspectiva de un punto primero, para un plano, para ajustar fácilmente un plano, y luego una perspectiva otra vez con un punto de fuga para ajustar el otro plano. Veamos de qué estamos hablando. Ver, cuadrícula de perspectiva, perspectiva de un punto,
vista normal de un punto. Ajustemos este plano. Primero, el piso. Digamos aquí, el punto de fuga. Voy a ajustar el plano aquí, la altura. Y esto se ajusta mucho mejor. Ahora mi plano izquierdo, o el único que tengo en este esquema con un solo punto de fuga, se ajusta mucho mejor a la fotografía sin necesidad de que tenga yo que encontrar el ángulo para los dos puntos con el cual fue tomada la fotografía. De cualquier modo, podemos ya comenzar a crear objetos sobre ese plano para ajustarlos a la imagen. Para esto vamos a dar un color de trazo y un color distinto para el relleno. Solo para ejemplo. Y dibujamos pues este rectángulo que se corresponde de manera más adecuada con la fotografía. Tengo aquí otra plantilla, otra imagen de plantilla. Para esto vamos a traernos nuestra cuadrícula para acá. Es obvio que podríamos ajustar fácilmente en esta imagen el plano de un solo punto de fuga a este lado. Pero tenemos aquí una fotografía en donde podríamos trabajar a lo mejor de una manera más adecuada con dos puntos de fuga. Vamos a intentarlo. Vamos al menú ver, cuadrícula en perspectiva, perspectiva de dos puntos, vista normal. Vamos a ajustar el piso e intentemos que el plano izquierdo y el plano derecho ajusten con los muros que en una vista de perspectiva se van viendo más pequeños conforme se alejan. Por tanto, el punto de fuga del lado izquierdo tendría que estar por aquí, en tanto que su control tendría que estar por acá. Y esto ajustaría, digamos, a la parte de las columnas, a este decorado de las columnas, más o menos por aquí. Y llevemos el punto de fuga al mismo punto, pero el plano por acá. Y entonces podríamos dibujar algo. Ahí está. Y podríamos dibujar algo que se corresponda con los muros de la fotografía. Por ejemplo, el cuadro del lado derecho. Vamos a seleccionar aquí. Y podríamos dibujarlo más o menos así. Y podríamos hacer uno para el lado izquierdo, por supuesto, sobre el muro. Podríamos hacer más ajustes a esta cuadrícula de perspectiva para que la ajustáramos con más detalle con esta fotografía, pero para efectos de ejemplo creo que esto es suficiente. Es obvio mencionar que la cuadrícula no se imprime ni se exporta con la ilustración. Podemos activarla y desactivarla con la combinación de teclas mayúsculas control y desaparece. Quedan por supuesto los objetos que con la ayuda de la cuadrícula hayamos dibujado. Y con esto concluimos este video en donde hemos estudiado las herramientas, cuadrícula y selección de perspectiva. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.